Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, pues hoy es lunes 17 de junio del 2024 y son las 5 de la tarde con 21 minutos y acaba de caer un aguacero de unos 10 minutos como llueve aquí en Guadalajara, pero ¿qué creen? Se fue el agua, ya se secó todo y está haciendo un calor más fuerte, pero afortunadamente está nublado. Bueno, pues hoy vamos a seguir con el tema, ya en la última parte del liderazgo 4. Y veníamos platicando que cada persona puede ejercer su liderazgo dentro de su área de competencia. Normalmente en una empresa, el primer ejecutivo podrá ejercer de líder, pero también podrá serlo el jefe de un departamento o un comercial o un administrativo o un mecánico o alguien de piso. El primer ejecutivo lo ejercerá sobre todo como organización desde el punto de vista formal, pero dentro de la unidad o el comercial o el administrativo o el mecánico o la gente de piso lo hace entre sus compañeros, ¿verdad? Un empleado, acuérdense, vuelvo a repetir esos tres conceptos de liderazgo: el liderazgo formal, el liderazgo moral y el liderazgo técnico. Entonces, no tiene por qué limitar la actuación a un mero conformismo o de seguir a la gente, sino de que dentro de su esfera de la actuación, ¿sí?, podrá adoptar una actitud activa, innovadora, luchadora, inconformista y preocupada por el bien de la organización. Y esto motiva al resto del equipo. En definitiva, puede ejercer un liderazgo tan intenso como si ocupara el primer lugar dentro del escalafón. ¿Cuáles son las responsabilidades del líder? Y eso nos debe de quedar muy claro. La responsabilidad del líder en cualquier empresa es promover el espíritu de liderazgo en todos los niveles de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que tener la habilidad de buscar líderes en la organización que te ayuden a conseguir el objetivo. El líder que no consigue contagiar, entusiasmar, fomentar sus valores y su modo de trabajar, es un líder que en cierta forma es un fracasado. ¿Cuántos líderes conoces que les dieron el puesto y en lugar de llegar a las 8 de la mañana, pues llegaban a las 10 de la mañana porque ya eran el jefe, porque no se metían a la organización, porque no se fueran a ensuciar, ¿verdad? Porque llegaban y pedían su cafecito, sus galletitas, que no los molestaran si llegaba un amigo a saludarlos. Cuando la gente llegaba y le decía, tengo un problema, le decía, pues es tu problema, no es el mío, resuélvelo como quieras. Siempre la puerta cerrada. Una secretaria que también servía como obstáculo para que alguien platicara con él. Pues yo creo que sí tuviste jefes de esos, pero te diste cuenta que no funcionaron. Te diste cuenta que normalmente se fueron. ¿Por qué se fueron? Pues porque, ¿cómo va a contagiar un liderazgo así? Pues todo el mundo le huye, ¿sí? Además, el líder tiene la obligación de ir formando a los nuevos líderes entre sus colaboradores. Y fíjate, eso pasa mucho con la gente que no tiene seguridad en sí mismo, le tiene miedo. Decía un jefe alemán que tuve yo, Hans-Dieter Diener,
decía bien curioso, yo me paso la tercera parte de mi tiempo limándole la sillita al de arriba. La otra tercera parte la paso espantándome a los que me están limando la sillita y trabajo una tercera parte. Pero en ese trabajo de la tercera parte genero líderes para que me ayuden a conseguir los objetivos. Era una forma de ver las cosas. Yo creo que Hans ya murió porque yo estaba muy joven y él ya era una persona como de 50 años. Entonces yo creo que ya murió. Bueno, entonces si nosotros somos responsables de ir formando los líderes de futuro. Es bien sencillo. Tú baja a piso y fíjate a quién le piden las cosas y cómo se las piden. Fíjate quién tiene ese liderazgo moral o ese liderazgo técnico. Bueno, porque esos son los que tienes que poner en los puestos tarde que temprano. Tienes que pedirle a tu departamento de recursos humanos que cuando haga una selección busque líderes. No te preocupes, a lo mejor te da miedo, pero no, que no te dé miedo, al contrario. Déjame decirte que mientras más líderes tengas, vas a trabajar menos. O sea, vas a trabajar menos en el día a día, pero vas a trabajar más en lograr los objetivos de largo plazo, en pensar la visión de futuro, en ver todos esos objetivos y todas esas oportunidades que tiene la compañía. Bueno, un líder tiene que hacer una planeación estratégica cada año. Tiene que ver cuáles son sus fuerzas, sus debilidades, sus oportunidades, sus amenazas. Tiene que darse cuenta cómo está en el mercado, qué capacidad tiene, qué es lo que quiere y cómo lo va a lograr, qué hace la competencia bien, por qué mis clientes están con la competencia y están conmigo, cuáles de mis clientes tienen más capacidad para venderle, por qué no les vendo, cuáles son sus necesidades, por qué no las atiendo. Hay mucho trabajo que hacer. Pero muchas veces el vendedor, pues no, el vendedor, miren, la mayoría de los vendedores, en serio, solamente a los excelentes que conozco, muchos excelentes, pero la gran mayoría de los vendedores, como ganan muy bien, son conformistas y dicen, pues yo con esto me doy, con esto ya tengo mi carrito nuevo, ya saqué mi casa, con esto ahí la llevo. Si trabajaran un poquito más, si fueran con cada cliente, investigaran cuánto compra el cliente, porque nos importa saber cuál es el volumen que tiene el cliente, cuál es el mercado que tiene el cliente, hacia dónde va ese cliente, porque si crece ese cliente, crezco yo. Si le puedo quitar parte a la competencia de ese volumen que tiene con ese cliente, crezco. No tengo que andar buscando clientes nuevos. Ya me conocen ahí. Nada más cosa de investigar. Pero no, es muy cómodo que llegue el pedido. Ahora llegan los pedidos directamente a servicio al cliente. El vendedor ni cuenta se da. Y luego dice, vendí tanto. ¿Cuál vendiste? ¿Cuál vendiste? Me tocó en una ocasión ir con un vendedor que ya murió, por cierto, que se llamaba igual que yo. Ir a ver a un cliente y le dice, señor Eduardo, desde el año pasado que no nos vemos. Y era más o menos en estas fechas. Y entonces el vendedor, muy astuto, porque además era muy astuto, era muy avanzado él, le dijo, fulanito, ¿te he atendido mal en todo este tiempo que no he venido? No, estás siempre pensando en nosotros. Ok, porque si no, mi jefe va a pensar que soy un vago. Y entonces se disculpó y le dijo, no, te lo decía porque me encanta platicar contigo y bueno, tenía mucho de no verte. Entonces le habló al departamento de compras y le dijo, ¿algún problema? Ya nos presentó y dijo, ¿algún problema
con este proveedor? No, todo bien. Llamó a los de control de calidad, todo bien. Llamó al de producción, todo bien. Y entonces me dice, le digo yo, ¿qué puedo hacer por ti? O sea, de director a director, ¿qué puedo hacer por ti? Y me dijo, pues yo creo que muchas cosas. ¿Qué te parece si nos juntamos en 15 días? Agarró la agenda, la abrió y me dice, ¿nos podemos ver tal día? Perfecto, yo lo apunté. Y me dice, y en ese día, tráete a tu gente. Para que tú me digas, ¿qué puedes hacer por mí? Y yo te diga, ¿qué necesito de ti? Bueno, nos despedimos, nos fuimos muy contentos, me lo fui cotorreando en el camino, porque le dije, éjele, ya te habían quemado. ¿Y qué pasó? Pues pasó algo muy interesante. Regresamos a los 15 días, algo que sí no había hecho él, detectar cuáles eran las necesidades de ellos. Y nosotros al escucharlas, sacamos nuestros argumentos. Yo puedo ayudarte en esto, yo puedo ayudarte en esto otro, yo puedo. Y entonces hicimos un clinch entre los dos. Fue un éxito como cliente. Logramos más ventas, mejor vendidas y más contentos los dos. Eso es un liderazgo. Entonces, liderazgo de parte de él, de parte del vendedor también, porque nunca siempre estuvo al pendiente, y de parte mía, porque conectamos y los dos logramos algo importante, él para su empresa y yo para la mía, y conjugamos ese verbo que todos queremos conjugar, que es ganar, ganar. Si te gustó, compártelo. Si tienes alguna duda, pregúntame y con mucho gusto te contesto. Que tengas una feliz tarde y acuerda, siempre lo mejor viene.